Marcos capítulo 12, verso 28 en adelante. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero el segundo es semejante. También involucra los afectos y está conectado con el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amén. Un periódico local hace varios años reportó una historia de una joven que había sido violada y brutalmente golpeada y apuñalada repetidas veces. Luego de haber sido brutalmente violada y maltratada, esta joven fue desechada en una colina, dejándola ahí para que muriera. Los hombres que le habían hecho todo este daño la dejaron tirada como si fuera una bolsa de basura, con el propósito de que muriera lentamente. Milagrosamente, la joven sobrevivió al ataque y pudo arrastrarse hasta un punto cercano de la carretera con el propósito de pedir ayuda, con el propósito de que alguien la salvara, la llevara a un hospital y pudiera sobrevivir. Ella llega a un lugar de la carretera. Recuerden que estaba cerca de una montaña donde había un montón de personas en sus vehículos disfrutando la vista de la ciudad desde un precioso mirador. Ella suplicaba ayuda a cada una de las personas que estaba allí. Y la gente lo que hacía era subir el vidrio de sus vehículos y arrancar. El desespero de esta joven, que moría lentamente, era cada vez mayor, se debilitaba cada vez más. Y suplicaba por ayuda, y nadie parecía interesarse en ella. Por fin alguien decide ayudarla a subirla en su vehículo y llevarla al hospital más cercano. Afortunadamente la joven sobrevivió. Y el mismo periódico que reportó el incidente, o este brutal incidente, el artículo describía el enojo del rescatista que la había atendido. Este hombre expresaba su indignación por la forma en cómo muchas personas le habían dado la espalda a los clamores de esta mujer. Esta historia refleja un poco de la falta de compasión que encontramos en nuestra sociedad. Pero también esta historia refleja la falta de compasión que lamentablemente se está haciendo cada vez más evidente en la iglesia de Cristo. Buscamos miles de excusas para no ayudar al vulnerable. Tratamos de convencernos en nuestra conciencia que esa persona no lo merece o que lo está haciendo con motivaciones incorrectas, con el propósito de mantenernos distantes y negar nuestra ayuda. Hemos distorsionado el concepto de la verdadera piedad. La verdadera piedad, lamentablemente, en nuestros días solo se ha reducido a conocimiento teológico y nada más, lamentablemente. Pero nuestras opiniones no tienen ningún peso por encima de la opinión y la verdad de Dios. Y es Dios quien nos ha dicho en su palabra que la verdadera religión no es un acto privado. Es Dios mismo quien nos muestra en su palabra que la verdadera religión está impregnada no solo de la verdad, sino que la verdadera religión está impregnada de compasión por el vulnerable, por el débil,
por el desvalido. La iglesia ha entregado su labor a fundaciones, labores que les corresponden primeramente a la iglesia de Cristo. Nuestro hermano y pastor Luis probaba la doctrina de la adopción desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y yo quiero probar ahora la ayuda al vulnerable desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor al libro del Éxodo. Mi propósito de hoy es persuadirlos de que la ayuda al vulnerable está estrechamente relacionada con la verdadera piedad. Éxodo capítulo 22, versículos 22. En el texto que vamos a leer se encuentra por primera vez la palabra huérfano en las Escrituras. Éxodo 22, 22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Esta es la primera vez que encontramos esta palabra en la Biblia. La palabra de huérfano en Éxodo 22, 22. Por lo tanto, podemos decir que esta referencia, como decía el ministerio Lifeline en su curso Desde el Púlpito, podemos decir que esta referencia se encuentra en una sección que los estudiosos han llamado leyes humanitarias. El verso que acabamos de leer se encuentra en esa sección de leyes humanitarias. Y en esta ocasión, al igual que muchas otras a lo largo de la Biblia, la palabra huérfano está acompañada de dos términos más. Lo que también se conoce como la trilogía del vulnerable. ¿Cuáles son esos términos que siempre se encuentran al lado del huérfano? Son el extranjero y la viuda. Siempre. Extranjero, viuda y huérfano. La trilogía del vulnerable. Estos no pretenden ser títulos intercambiables. Los escritores bíblicos y la revelación de Dios nos muestran que los huérfanos, los extranjeros y las viudas se relacionan entre sí debido a su estado de vulnerabilidad. Esta idea que vemos hoy en día de que hay instituciones que se encargan de proteger al extranjero, instituciones que se encargan de proteger a las viudas y a los huérfanos, estas instituciones que funcionan hoy bajo estos parámetros derivan esta práctica de un principio bíblico. Esto fue siempre idea de Dios. Por eso decía al principio que la iglesia es la principal responsable de esto. El Nuevo Diccionario de la Biblia define a los huérfanos de la siguiente manera: los niños sin padres son huérfanos. Niños sin padre, singular. Si usted tiene en su comunidad o familia a un niño que solo tiene a su madre, a la luz de la Biblia es un huérfano. Y si carece de ambos, es todavía más vulnerable. ¿Cuántos huérfanos no tenemos en nuestro alrededor? ¿Cuántos huérfanos no tenemos en nuestra propia familia? ¿Cuántos? ¿Cuántos huérfanos, niños sin padre no tenemos en nuestras propias iglesias?
Hoy en día va en aumento, y lo digo con mucha tristeza, la cantidad de madres solteras. La luz de la Biblia, eso se describe como niños huérfanos. ¿Cuántos de los que están acá se criaron sin un padre? Porque su padre murió cuando se estaban muy pequeños, o porque los abandonó antes de nacer, o cuando estaban muy pequeños. ¿Cuántos aquí no han experimentado eso y no se habían visto a sí mismos como huérfanos? Los niños sin padre, que junto con las viudas y los extranjeros, eran considerados en Israel como los marginados sociales. Eran considerados como los que merecían especial cuidado de la comunidad por su estado de abandono. Las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Esta falta de derechos de los vulnerables no solo tenía implicaciones económicas o de protección a la integridad física, sino que también describe el riesgo social en el que vivían los huérfanos si no se les brindaba protección a tiempo. Sin la intervención de Dios manifestada a través de su pueblo, como lo explicaba nuestro hermano Rubén Ciso, sin la intervención de Dios manifestada a través de su pueblo, estos niños sin padre estaban a expensas de personas sin escrúpulo moral y destinados a la explotación en cualquiera de sus formas. Si estos niños no recibían protección a tiempo, iban a estar expuestos a personas sin escrúpulo moral. Iban a estar expuestos a cualquier forma de explotación. Eso fue en Éxodo. ¿Creen que los tiempos han cambiado? ¿Qué está haciendo la iglesia ante eso? Ante tanto maltrato, abandono y explotación de diferentes formas que ocurren hoy, ¿qué está haciendo la iglesia ante eso? Nos hemos vuelto una iglesia de 4 paredes. Nos hemos vuelto domingueros. Llegamos el domingo, cumplimos y en la semana volvemos a nuestra vida como si nada, a ser arrastrados por nuestros afanes como si nada y a seguir persiguiendo nuestros sueños temporales y banales como si nada. Nos hemos olvidado que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ninguna otra institución en el mundo recibe ese título. Ninguna. Ninguna. Nos hemos encerrado a tener largos ayunos y largos tiempos de oración, como si el mismo Dios que nos mandó a ayunar y a orar no nos ha mandado a hacer otras cosas. Como si somos más cristianos porque pasamos 8 horas orando y un día sin trabajar. Necesitamos rechazar todavía el dualismo que hay en nuestras mentes. Hemos olvidado que todo es sagrado para Dios, desde los tiempos de oración, como el tiempo invertido en nuestro lugar de trabajo, como el tiempo invertido en el cuidado al vulnerable. Ambos dan gloria a Dios. La iglesia ha perdido su foco, su rumbo, lo perdió, lo ha perdido. En una época donde la iglesia de hoy solo está pariendo hombres y mujeres en las iglesias que solo quieren ser famosos y reconocidos en redes sociales. Hemos olvidado nuestro foco. ¿O solo nos hemos cruzado de brazos en una espiritualidad de 4 paredes? ¿O solo nos hemos dedicado a tomar las redes sociales para criticar a otros y ganar adeptos? Para mostrar el mal de los demás. Y no hemos mirado hacia nuestras propias, hacia dentro de las puertas de la iglesia. Veamos de nuevo Éxodo 22, versículos 21 al 24. Y al extranjero, dice Éxodo 22, 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor y mi furor se encenderá
y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y tus hijos se convertirán en huérfanos. No fue Martín Lutero el que dijo eso, ni Spurgeon, fue Dios. Esta advertencia de Dios al pueblo traería a la memoria de Israel la intervención divina y liberación de Egipto. Cuando Dios les da esto a Israel, lo hace con el propósito de que ellos recordaran lo que fueron en el pasado, pero que también recordaran la liberación, la redención que recibieron de Dios en el pasado. Pero también incluye una advertencia. Es como si Dios estuviese diciendo esto, y cito a un siervo de Dios. Así como Dios intervino para liberar a Israel de sus opresores egipcios, así también hará justicia, en este caso contra los propios israelitas, aun en contra de su propio pueblo, si ellos oprimían a la viuda, al huérfano y al extranjero. Lo mismo que le hice a sus enemigos, se los voy a hacer a ustedes si ustedes no protegen al vulnerable. Pregunto, ¿se tomará Dios en serio el cuidado al huérfano, al extranjero y a la viuda? Muy en serio. Y más si tú y yo sabemos cómo terminó Egipto, luego que Dios actuó. Y dice, así como actúe contra ellos, lo haré contra ustedes si no protegen al vulnerable. Si en lugar de protegerlos, les causan algún tipo de aflicción, yo me voy a encargar de ustedes, yo mismo. ¿Se tomará Dios en serio el cuidado al vulnerable? Estas son las leyes que un siervo de Dios llamaba las leyes sándwich. El libro del Éxodo, porque están mezcladas. Hay algo sumamente interesante, la entrega de la ley de parte de Dios para el pueblo de Israel. Algunos estudiosos, como decía, han considerado estos mandamientos como leyes sándwich. Y el comentarista Victor Hamilton dice que hay leyes humanitarias que tratan con la situación de personas en un estado social vulnerable, y que éstas se encuentran en otras leyes o entre otras leyes de culto que se enfocan solo en la adoración. Sándwich, están mezcladas. ¿A qué me refiero? ¿Qué dice Victor Hamilton? Él dice, en la Biblia vas a encontrar mandamientos relacionados con la ayuda al vulnerable, mezclado con mandamientos relacionados con la adoración a Dios. ¿Por qué Dios mezcla estos dos tipos de leyes? Estos dos tipos de leyes están mezclados a lo largo del Pentateuco. Dios dejó la responsabilidad social en su ley y la mezcló con normas que regulan la adoración del pueblo a su nombre. Las mezcló. Por el capítulo 22 de Éxodo que hemos estado leyendo, sabemos que esta es la primera mención de la trilogía vulnerable: viudas, extranjeros y huérfanos, como ya lo mencionamos. Pero ahora notemos las leyes que están arriba y que están abajo. Por eso se le llama las leyes sándwich, porque en la parte de arriba de Éxodo 22 tienes leyes sobre la adoración, en la parte de abajo tienes otra vez leyes sobre la adoración, y en el medio tienes leyes humanitarias sobre la ayuda al vulnerable. Miren Éxodo 22:20. El que ofreciere sacrificio a Dios, excepto solamente a Jehová, será muerto. Esta ley establecida en el verso 20, que antecede a la ley humanitaria, es una ley que tiene que ver con la adoración, con ofrecer sacrificios. De acuerdo a Levítico, tienen que ver con adorar a Dios. Como el pueblo pecador se puede acercar a un Dios santo sin ser destruido, la respuesta son los sacrificios. Y justo previo a la ley humanitaria, Dios coloca leyes que regulan la adoración.
¿Qué nos recuerdan estos versículos que acabamos de leer? Son referencias al primer y tercer mandamiento de Éxodo 20. Adorarás solamente a Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí y no maldecirás a Dios. Eso que leyeron en el versículo 20 de Éxodo 22 está estrechamente conectado y hace referencia al primer y tercer mandamiento de Éxodo 20, que tiene que ver con nuestra relación, con nuestra adoración con Dios. Y en medio de esas leyes de adoración a Dios, y perdónenme que sea tan enfático, pero en medio de esas leyes que regulan la adoración a Dios y la trascendencia de su nombre, hallamos las leyes humanitarias que no son menos importantes. Leamos juntos Éxodo 22, versículo 21 al 27. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy ¿qué? Misericordioso. Amén, ese es nuestro Dios. ¿Cómo podemos resumir esta sección? Pastor Plinio, ¿qué está tratando de decirnos con todo esto? ¿Cómo podemos resumir esta sección? Pues de la siguiente manera, es como si dijese algo así: no adores a ningún otro Dios, y al mismo tiempo no maltrates ni oprimas al extranjero, y al mismo tiempo no aflijas ni a la viuda ni al huérfano. No seas usurero con el pobre, ni lo maldigas, y no maldigas a Dios. Hermanos, Dios puso esta responsabilidad en las manos del pueblo de Dios, a quien se le está diciendo que cuide al vulnerable, al pueblo de Israel. ¿Algunas familias del pueblo de Israel? A todo Israel se le está llamando que cuide al vulnerable. A todo el pueblo de Dios, no a algunos. A todos se le está diciendo: todos ustedes, pueblo mío, deben involucrarse en la ayuda al vulnerable, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Todos, no algunos, todos. No es que no es mi llamado ayudar al vulnerable. Y con esto no estoy contradiciendo lo que dijo el pastor Luis. Vamos a desarrollar esto más adelante. Pero todos debemos involucrarnos en la ayuda al vulnerable. Todos. Dios no esperó hasta el final para ordenar una actuación activa y compasiva por parte de Israel. Esta nación, este pueblo de Dios, Israel, tiene un Dios bueno. Y por eso Dios se interesa en el vulnerable. Dios se interesa en el débil. Dios está interesado en los huérfanos, en las viudas. Y si usted lee la Biblia entera, usted lo verá una y otra vez. Y los castigos tan severos que Dios trajo a su pueblo cuando oprimieron al vulnerable. Si no lea el libro del profeta Amós. Eso no es nuevo en la Biblia. Y estas cosas, cuando Dios bendice algo o repudia algo o castiga algo, podemos ver un poco de qué es aquello en lo que Dios se agrada y qué es aquello en lo que Dios se desagrada. Cuando Dios dice: soy capaz de matarlos a espada si no protegen al vulnerable, te está diciendo qué es lo que a Dios le complace y qué es lo que no. Y a Dios le complace que su pueblo ayude al vulnerable. Esto no era un llamado para los israelitas más espirituales entre el pueblo. Era un llamado para todo el pueblo. Está diciendo que todo el que sea parte del pueblo de Dios, todo el que se identifique como parte del pueblo de Dios, todos deben ayudar al vulnerable. Todos.
La iglesia de hoy necesita entender esto. En las palabras del paisano Milton Acosta, él dice: el Antiguo Testamento mantiene inseparablemente unidos la piedad. ¿Se acuerdan las primeras leyes, el principio y final, la adoración a Dios? Y la protección de los más débiles de la sociedad, la mitad del sándwich. Es decir, dice Milton Acosta, no se puede ser piadoso y desentendido de las necesidades del vulnerable al mismo tiempo. No se puede ser piadoso y desatendido de los necesitados al mismo tiempo. La Biblia, no yo, no los bautistas reformados, no la confesión de 1689. La Biblia dice que la piedad está estrechamente conectada con la ayuda al vulnerable. ¿Quieres mostrar que eres un verdadero reformado? ¿Un hombre, una mujer verdaderamente bíblica? ¿Que lo que has leído realmente ha impactado tu vida? Ayuda al vulnerable. Comenzando con los que tienes ahí a tu alrededor. No tienes que ir tan lejos. Qué bueno que haya instituciones hoy que protejan a los niños que han sido abandonados. Pero cuando piensen en la ayuda al vulnerable, no piensen únicamente en ir a una institución a hacer todo un papeleo para llevar un niño a tu casa. Piensa en los niños incluso que tienes en tu iglesia que están en condiciones de huérfano. Piensa en las mujeres que están en tu iglesia que están en condición de viudas. Piensa en ellos. ¿Quieres ser verdaderamente piadoso? Ayúdalos. Porque de acuerdo a la Biblia, no yo, si tú no estás enfocado en ayudar al vulnerable, tú eres la persona más impía delante de los ojos de Dios. La Biblia. O para no ser tan fuerte, si les pareció fuerte. Si tú te haces llamar cristiano, piadoso, pero no te estás involucrando intencionalmente en la ayuda al vulnerable, física, espiritual y emocionalmente, se puede poner en duda tu fe. Pero ¿era esto algo solamente del Antiguo Testamento? ¿Era algo solamente esto de Éxodo? Lea los profetas y verá que esto continúa. Llegas al Nuevo Testamento y ves a Cristo mostrando misericordia al vulnerable. Y llegas a las cartas pastorales y a las epístolas generales y te encontrarás con lo mismo. Acompáñenme a la carta de Santiago. Santiago 1:27. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: la religión pura y sin mácula, no cualquier religión, la religión pura, verdadera. Eso de que Cristo es relación y no religión, eso es una mentira. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el mismo que inspiró Éxodo 22, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué tiene en común la epístola de Santiago, especialmente este capítulo, con Éxodo 22? Recuerden Éxodo 22, el sándwich. La primera parte y la última parte son mandamientos relacionados con mi consagración, con mi adoración a Dios. Y están mezclados esas leyes de adoración a Dios con las leyes de ayuda al vulnerable. Para Dios, desde el Antiguo Testamento, desde Éxodo, Dios conecta la verdadera piedad, la verdadera santidad,
la verdadera fe con la ayuda al vulnerable. No las desconecta, las mezcla. ¿En qué tienen en común eso con Santiago? Santiago hace exactamente lo mismo. Santiago dice: la religión pura, verdadera, la verdadera piedad, tiene que ver con ayudar al vulnerable. Santiago hace exactamente lo mismo que Dios en Éxodo. Conecta la verdadera espiritualidad, la verdadera piedad con la ayuda al vulnerable. O como decía el pastor John MacArthur, la medida de la verdadera espiritualidad aquí tiene que ver con la ayuda al vulnerable. ¿Tú quieres medir la verdadera espiritualidad en tu vida? No está en cuánto has leído, ni cuánto puedes argumentar un tema. No, está en qué tanto tu vida se ha entregado por el bien de otros. Así la Biblia mide la verdadera espiritualidad. Si usted va a las cartas pastorales, Pablo dedica un capítulo entero y un poco más a decirle a Timoteo cuáles son las directrices que él debe considerar para ayudar a las viudas. Pablo toma en 5 o 6 capítulos directrices de cómo tienes que ayudar a las viudas. De esta forma y de esta forma. Acuérdate de ellas. Eso es Nuevo Testamento. Eso no cambia porque es el mismo Dios misericordioso, que sigue viendo con ojos de misericordia al vulnerable. Nuestro Dios es un lleno de amor que quiere mostrar ese amor al vulnerable, al necesitado, a través de su pueblo, a través de su iglesia. La iglesia necesita dejar de ver hacia sus propios intereses y comenzar a mirar hacia los intereses de los demás. Este es un tema de que, no sé cómo hacerlo. Para ayudar al vulnerable no necesitas leerte la religión cristiana de Juan Calvino, la dogmática de Bavinck o la teología sistemática de Gruden. No necesitas todo eso para atender y entregarte por el vulnerable. Solo se necesita una cosa: haber entendido el Evangelio. Y que todo hombre que ha sido creado a la imagen de Dios es digno y merece de nuestro cuidado por el solo hecho de llevar la imagen de Dios. Y eso incluye a muchos niños, viudas y extranjeros. El cuidado a las viudas, al extranjero y a los huérfanos sigue siendo relevante hoy a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos. Sigue siendo relevante hoy. Este mandato, este imperativo no ha pasado de moda. Hermanos, el Evangelio enseña, decía alguien, que a través de Jesús pertenecemos a la familia de Dios, como lo expuso el pastor Luis, y es nuestro deber reflejarlo. Reflejar ese amor que recibimos en Jesús, que nos hizo parte de la familia de Dios. Nuestro deber es reflejarlo, acercándonos a los demás y viviendo una vida de compromiso constante para ayudar a los demás. Hermano mío, invierte generosamente tu tiempo y recursos para ministrar a otros que no tienen recursos. Muchos se han preguntado, ¿qué significa eso de hacer tesoros en el reino de los cielos? Implica esto también. Tomar tus recursos para invertirlo en aquellas cosas que Dios ha determinado para avanzar su reino en este mundo es invertir y hacer tesoros en el reino de los cielos. Todos somos huérfanos espirituales sin Cristo. Todos. Pero a través de Jesús podemos compartir las buenas nuevas y pertenecer a la familia de Dios. Todos somos huérfanos espirituales sin Cristo. Y Dios envía a su Hijo, lo entrega
para que éste tome nuestro lugar, nuestro castigo. Para que por medio de su vida, muerte y resurrección, tú y yo pudiéramos ser incluidos en la familia de Dios. Y dice Santiago que la religión pura, verdadera, consiste en visitar a los huérfanos y consiste en visitar a las viudas. Y el concepto de visita en la Biblia no es solo presencia temporal. El concepto de visita en la Biblia es más bien, o habla más bien de una conexión profunda y significativa con la viuda y el huérfano. Como se ve en la visita de Dios a su pueblo cuando envía a su Hijo. Hubo una conexión profunda y fue una visita significativa. Jesús reveló el corazón del Padre al acercarse a nosotros y abrazar a las personas, mostrando que Dios no tiene miedo de nuestro pecado ni de nuestra carne. Y creer en Cristo es la manera de acceder a ese abrazo que viene de Jesús. Hermanos míos, esta es una verdad real desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Dios se lo encargó a su pueblo, no al mundo, a su pueblo. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo, la que tiene el deber dado por Dios de mostrar el amor que han recibido en el Evangelio a aquellos que son vulnerables, a la viuda, al huérfano. El compromiso de ayudar a los demás, decía alguien, no debe limitarse a ocasiones concretas. Bueno, yo en el día de su cumpleaños, yo ayudé a tal niño vulnerable. Eso es muy fácil de hacer, y más hoy cuando se hace para buscar protagonismo. Sino que debe ser un esfuerzo constante y continuo. Así como la presencia y disponibilidad de Dios es constante y continua para nosotros. No se nos está pidiendo que demos algo que no hemos recibido. Se nos está pidiendo que demos algo que ya tenemos. Debemos mostrar un corazón de Padre Celestial a los niños necesitados en medio de nuestra iglesia local y en medio de nuestras familias. Y todos pueden y deben hacer algo para ayudar. Todos los creyentes tienen el llamado de discipular a cada persona. Eso no es opcional. Todos deben hacer discípulos a las naciones. Y eso incluye discipular a los niños de una manera poderosa en el que podamos cumplir ese mandato. Eso fue lo que llegó a ser Eric Lieder luego que dejó de ser corredor y se convirtió en misionero. Es nuestra labor. Queremos ir a un montón de instituciones y hacer un montón de cosas y hemos ignorado a los vulnerables a nuestro alrededor. En un tiempo de mi lucha con la infertilidad, entró en mi corazón un deseo ferviente de adoptar. Y yo les comentaba ayer las preguntas que alguien con mucho amor y gracia me hizo y me permitió reflexionar que había mucho egoísmo también en mi corazón. Y si adoptaba en ese momento, no que no iba a adoptar nunca, pero si adoptaba en ese momento, le iba a causar mucho daño a esa criatura. Mucho daño. Y créame, hermano, siempre hay una cosecha. Siempre estamos cosechando algo. Usted no se da cuenta, pero usted está sembrando en la mente de sus hijos, de su matrimonio. Siempre usted está cosechando algo. La pregunta es si esa cosecha es buena o mala, pero usted siempre está cosechando algo. Y Dios en su infinita misericordia, un día, el Espíritu de Dios me permitió mirar a mi alrededor. Yo tengo actualmente 7 sobrinos.
4 de ellos no tienen un padre. En ese momento eran 3. Que los amo como si fueran mis hijos. Y cuando hace años se los llevaron a Colombia por la situación difícil del país, me causó mucho dolor. Ariadna y Juan David siempre han sido como mis hijos. Y hasta el día de hoy, aún a distancia, Dios me ha permitido a mí y a mi esposa Catherine cuidar de ellos emocional, física también y espiritualmente. De lo que trabajo cada mes es para poder cuidar de ellos, de mis padres y de estos niños. Luego nace María Ángel, quien también se queda sin un papá, quien la abandona a muy temprana edad. 3 niños, entre 2 y 5 años, sin un papá. Y yo llorando y rasgando mis vestiduras para que Dios me diera un niño vulnerable que cuidar. Pero eso no terminó. Tiempo después llegó Milan. No sé si está por allí. Tiene 2 años conmigo, con mi esposa en casa. Y no saben cómo me llena de alegría cuando abro la puerta de casa y él corre hacia mí. Cuando a donde yo voy quiere ir conmigo. Cuando veo cómo copia las cosas que yo hablo y hago. Cuando me toca viajar por asuntos del ministerio y me envía un audio llorando diciendo te extraño. ¿Cómo yo iba a ser de corazón tan duro de seguir pidiéndole a Dios algo que ya me había dado? ¿Por qué estamos tan ciegos? ¿Por qué nos hemos vuelto tan egoístas? Cuando tenemos vulnerables frente a nuestros ojos viudas, hermanas, que perdieron a su esposo en el COVID y en otras situaciones y tienen niños huérfanos y estamos ignorantes de lo que están sufriendo y de sus necesidades. Y yo le pregunto a Milan, ¿quién es tu papá? Y él dice, Dios es mi papá. Pues no pierdo la esperanza el día que diga, tú eres mi papá. Pero mientras tanto mi deber es amarlo, servirlo, protegerlo, enseñarlo cómo ser un hombre, enseñarlo cómo amar a Dios. Cuando estoy en el desayuno y lo escucho decir, tío, anoche leí en mi Biblia esto. Bueno, estos días, mamá, anoche tú no oraste. Ruego, Señor, sálvalo. Cuando lo veo orar por mí, Dios ha puesto a nuestro alrededor muchos vulnerables. ¿Por qué nos intentamos hacerlos de la vista gorda? ¿Por qué estamos tratando de correr a instituciones? Lo cual no está mal. No estoy reprochando eso. Cuando tenemos a nuestro entorno muchos niños y mujeres vulnerables que necesitan nuestra ayuda, pero como estamos tan ensimismados en nuestros asuntos, hay que guardar nuestros ahorros. Hay que seguir haciendo tesoros en la tierra, porque yo no sé cuándo me muera. Para que de repente pase, como dice Salomón en Eclesiastés, para que lo vengan a disfrutar los que nunca trabajaron eso. Si tan solo dejáramos de ser tan egoístas y tan terrenales en nuestra manera de pensar, todos los niños vulnerables y viudas en nuestra iglesia tuvieran todas sus necesidades suplidas. Y no solo estoy hablando de un pan, emocional y espiritualmente. Cuando hay un evento en su escuela el Día del Padre y ese niño no tiene a quién traer. No, ustedes no tienen ni idea cómo sufre una madre soltera. Quiero cerrar con esto. Spurgeon y los orfanatos, los huérfanos de Stowell. El orfanato de Spurgeon
abrió sus puertas en el año 1866, cuando la señora Annie Halliwell hizo una importante donación para albergar y educar muchachos huérfanos. En aquella época había en Londres muchos miles de niños desamparados que morían o se entregaban una vida de crimen. Se compró un terreno en Stowell y se construyó una larga hilera de hogares individuales, y cada uno de esos hogares contaba con una matrona que hacía las veces de madre para los niños. Y de manera muy opuesta a las instituciones contemporáneas, el orfanato proporcionaba a los niños un amplio gimnasio, piscina, campos de juegos y un hospital. Gracias a donaciones. Por cierto, no solo debemos llevar el evangelio a los pobres, también a los ricos. Ellos también están destituidos de la gloria de Dios. Y a veces necesitamos aún que ellos sean ricos en buenas obras para poder hacer esto. Ser pobres no nos hace más piadosos. Y sigue diciendo, Spurgeon tenía un gran interés en los huérfanos y los visitaba frecuentemente y abogaba por sus necesidades ante aquellas personas que pudieran apoyar la obra financieramente. En 1877 se construyó también un orfanato de niñas, de tal forma que se contaba entonces con una capacidad de albergar 250 niños en el primer orfanato y 250 niñas en el segundo orfanato. Spurgeon y su esposa solían celebrar una cena de Navidad con todos los huérfanos. En Navidad invitaban a los huérfanos y los tenían en casa. Los niños hacían competencia para decorar sus hogares y el señor Spurgeon hacía llamados en su revista La Espada y la Cuchara, así se llamaba, inspirado en Nehemías, para dar a los huérfanos alimentos especiales, tales como higos y naranjas y regalos también. Muchos niños fueron convertidos y algunos de los muchachos continuaron posteriormente sus estudios en el colegio del pastor que tenía Spurgeon y luego se convirtieron en pastores y misioneros. ¿Se acuerdan? Discipula a las naciones, y eso incluye a los niños. Porque el mundo sí está tratando de discipularlos. De hecho, como decía John MacArthur, el mundo quiere a nuestros niños. A continuación, quiero presentarles un ejemplo de los típicos llamados que hacía Spurgeon para motivar a la gente a que apoyaran a los huérfanos en la Navidad. Y los escritos decía, uno de los escritos dice así: debemos recordar a las personas buenas y misericordiosas que viene la Navidad. ¿Escucharon eso? Personas buenas y misericordiosas que están leyendo esto no es para egoístas y tacaños. A las personas buenas y misericordiosas quiero recordarles que viene Navidad y viene muy pronto. Ahora hay 500 niños y niñas con sus matronas y sus maestros, como dicen, ellos también necesitan, que viven en un lugar placentero llamado el orfanato de Stowell. Y la Navidad, es de esperarse, los ha de tener también en cuenta a ellos. Ahora los 500 niños mencionados no querrían celebrar la fiesta, me encanta esto, no querrían celebrar la fiesta con pan y mantequilla o pudines rellenos de grasa. Para aquellos que dicen, aunque sea un trozo de pan, dele. Nosotros tenemos que sacar esa idea socialista que se nos ha metido en la mente, de que menos es mejor. Spurgeon dice, no, pan con mantequilla a los niños no. Pan con grasa no. Le voy a hacer un llamado, dice Spurgeon. Ellos preferirían roast beef. ¿Qué tal si hizo el roast beef? Así le encanta el roast beef. Y pudín de ciruelas, dice Spurgeon. Y algunas naranjas y nueces también. Y bien, cualquier cosa buena, amables que tienen sus propios seres queridos, podrían recordar también a los niños de Stowell y enviar, aunque sea algo destinado a regalos de Navidad, aparte, regalitos para los niños. ¿Qué les puedo decir para terminar? La verdadera religión no es un acto privado. Y no son los más espirituales en la iglesia los que deben ayudar al vulnerable. Son todos. Porque dice Dios, si no lo haces, te voy a tratar a ti como traté a tus enemigos. Y aunque eso está en Éxodo, hay principios de disciplina que Dios puede traer a su iglesia. No nos perdamos el precioso regalo de ser recompensados al llegar al reino de los cielos por haber servido al vulnerable.
No desaprovechemos la oportunidad de invertir tesoros en los cielos, de invertir tesoros en todo aquello relacionado con el reino de Dios, y eso incluye la ayuda al vulnerable. No nos perdamos la oportunidad de ver una sonrisa en esos niños y viudas que llevan la imagen de Dios. Porque muchos de nuestros jóvenes que hoy en día no saben cómo ser hombres o esposos, vienen de hogares donde no vieron a su figura paterna. ¿Dónde están los hombres de la iglesia tomando a esos jóvenes, discipulándoles y enseñándoles a ser hombres, a administrar sus finanzas y a liderar sus matrimonios con amor? ¿Dónde están esos hombres? Todavía hay muchos jóvenes en nuestra iglesia que no se han casado, que no tuvieron un padre. ¿Dónde están esos hombres que están tomando niños y niñas de la iglesia con la ayuda pastoral y con piedad y madurez para cuidar a los niños vulnerables? Esto no es una que otra vez. Esto debe ser nuestro estilo de vida. Porque de esa forma mostraremos que somos verdaderamente piadosos y que la salvación que decimos que Dios obra en nosotros es real. Solo cuando nuestras obras hablen por nuestra fe. Oremos. Padre, gracias, infinitas gracias. Tú muestras amor a tu pueblo cuando nos consuelas. Tú muestras amor a tu pueblo cuando nos animas, pero tú muestras amor a tu pueblo cuando tu Espíritu también nos exhorta. Despiértanos, Dios. Despiértanos, Señor. Que queremos un impacto en esta nación. Que Latinoamérica pueda ver a los cristianos haciendo su labor, comenzando con los que están más cerca de nosotros, con motivaciones correctas, pero con un deseo ferviente de cumplir el mandato de Dios y de ser bendecidos en amar a otros como nosotros hemos sido amados. En tu nombre oramos. Amén.